¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 14 de enero. Afortunadamente estamos llegando al viernes, aunque sumamente preocupados por los contagios. Tengo aquí ya la cifra que da a conocer el sector salud y es nuevo escandaloso incremento de contagios. Me refiero a 44,293 en las últimas 24 horas. Continúa rompiéndose pues el récord de contagios. 44,293 en las últimas 24 horas. En un momento le tendré detalles de toda esta información, pero vamos primero con lo último. Primero le saludo a nombre de nuestro coordinador pandémico, Carlos Urdiales, y luego vamos con lo que le está pasando a Djokovic en este momento allá en Australia. Carlos, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Muy buena tarde de viernes, Pepe, ¿cómo estás? Y muy buenas tardes a ustedes. Yo los saludo a nombre de los contagiosos rudos de la información, con Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega, Francisco Rosales, la producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez, la asistencia de Claudia Medina y el agradecimiento de siempre a Uno TV por las facilidades a la producción de este espacio informativo. Pepe. Gracias, por supuesto, gracias a Uno TV por la hospitalidad para poder llevar a cabo esta parte de la transmisión enlazada con Grupo Fórmula, llevando la señal a todos los rincones del país y a todo el mundo a través de la internet. Pues sí, está la cuestión de los contagios gravísima. En un momento entraremos con todos los detalles, pero primero vamos con lo que está ocurriendo con Novak Djokovic. Resulta que fue detenido tras reunirse con funcionarios del Departamento de Migración, del Ministerio de Migración, allá en Melbourne, Australia. Está detenido y no le dieron la visa, le cancelaron la visa. Esto es lo que nos acaba de llegar. Escuche usted con atención, por favor. El número 1 del tenis, Novak Djokovic, se le ha retirado nuevamente el visado en Australia tras la primera anulación de su caso. Alex Hawke, ministro de Inmigración, decidió detener una vez más a Djokovic por razones sanitarias y mantenimiento del orden público. Tras admitir errores humanos en su documentación, el serbio volverá a juicio este sábado para así determinar un desenlace a su caso. Novak estará acompañado por agentes de inmigración junto a su abogado a la espera de lo que ocurra en el juicio definitivo. De esta manera, aún no es segura la participación del tenista en el Australian Open, en el que ya fue emparejado con su compatriota Kecmanovic en la primera ronda del torneo. Novak Djokovic no podrá ser deportado hasta en tanto se agotan las instancias judiciales en donde él apela la decisión del Ministerio Australiano de Migración para impedirle participar en el torneo abierto de tenis, el primer Grand Slam del año allá en Melbourne, Australia, donde Novak Djokovic llegaría a tratar de defender no solamente el título que obtuvo el año pasado, sino a convertirse en 10 veces triunfador de este torneo. Tal vez no pueda jugar por lo pronto. Anoche, tiempo de México, trascendió que no estaba programada su presencia en los partidos de entrenamiento y en los primeros partidos eliminatorios. El primer partido de Novak Djokovic estaría programado para el próximo domingo, efectivamente, con un tenista serbio, con un compatriota. Sin embargo, hasta donde entiendo, todavía no se resuelve, habrá que esperar. Se va a reunir, bien decía la información, con los abogados para ver qué va anoche en una visita de emergencia tras conocerse la nueva cancelación del visado de Djokovic. El juez Anthony Kelly del Tribunal del Circuito Federal dijo que el caso será transferido al Tribunal Federal de Australia, que es una instancia superior. Se espera que este proceso, toda esta querella, termine antes del inicio del torneo abierto de tenis de Melbourne, allá en Australia, que se va a jugar desde el 17 y hasta el 30 de enero, donde Djokovic espera obtener su 10º título y convertirse, si es que lo dejan jugar, en el tenista más laureado de la historia, con 21 triunfos en torneos de Grand Slam. Sería histórico, pero de hecho Novak Djokovic ha dividido al mundo por la actitud que ha tenido en el sentido de no quererse vacunar por ninguna razón y alegando los derechos que él tiene desde el punto de vista humano para poder hacer lo que se le pegue su gana. Ayer se presentó una encuesta
realizada entre el público australiano y más del 80%, 82% está en contra de que Novak Djokovic juegue el torneo abierto si no se quiere vacunar, y por haber mentido todo lo que hizo en el mes de diciembre cuando ya estaba contagiado. Así que la situación está candente, pero más candente la información de lo que está ocurriendo directamente en México con los contagios COVID. Le reitero la cifra, nos acaba de dar la Secretaría de Salud Federal: 44,293 nuevos contagios y 195 fallecimientos en las últimas 24 horas. Es una nueva marca histórica, al tiempo que la COFEPRIS, la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios, está autorizando como uso de emergencia la pastilla fabricada por laboratorios Pfizer-BioNTech. Será destinada esta pastilla para atender a pacientes adultos con COVID que presenten riesgo de complicaciones. Y no acaba COFEPRIS de autorizar esta pastilla cuando ya están apareciendo ofertas en internet, ¿sí? Ofertas de pastillas chafas. Tenga cuidado, se lanza una advertencia por parte de la autoridad. Este es el segundo tratamiento oral que aprueba la COFEPRIS. Andrea Meraz, tú tienes los datos precisos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Pues sí, México es el primer país de América Latina en avalar Paxlovid de la farmacéutica Pfizer, y con ello pues es el segundo tratamiento contra COVID-19 aprobado también en el país. Para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pues este medicamento es para atender pacientes adultos con COVID-19 leve o moderado y con riesgo de complicaciones. El medicamento combina niltrerivir y ritonavir en presentación tabletas. Este medicamento es para el uso de emergencia, se emite de manera controlada y requiere prescripción médica para poder administrarlo. Estos dos componentes de Paxlovid trabajan en conjunto para reducir hasta en un 88% la tasa de hospitalización y mortalidad a causa de este virus. Con la autorización de este uso de emergencia, después de este análisis técnico que hizo el personal especializado de COFEPRIS, pues bueno, también quienes examinaron la evidencia científica fue a través de la farmacéutica Pfizer, que fue que presentó estos estudios, y de acuerdo pues con expertos y del Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud Pública del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, también emitieron opiniones favorables unánimes sobre Paxlovid. También este tratamiento en específico pues ya ha sido aprobado por otras agencias regulatorias, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido, España y Corea. Pero también hablaba sobre las falsificaciones de medicamentos, y sí, la COFEPRIS también está enviando esta alerta sanitaria por la falsificación de molnupiravir. Este medicamento fue aprobado el pasado 7 de enero de 2022. Sin embargo, pues en redes sociales se está intentando hacer una comercialización de este producto que todavía pues no llega incluso al país. La comisión detectó que de manera irregular se comercializan dos productos, uno de ellos con nombre Empiravir de laboratorio Merit en presentación de caja verde con blanco, líneas amarillas, y que tiene una fecha de caducidad de octubre de 2023 y contiene 40 cápsulas de 200 miligramos. El otro producto, que también es irregular, se comercializa como Molax de laboratorio Agista, y es una caja blanca con líneas naranjas y moradas, tiene 40 cápsulas de 200 miligramos y se ofrece como un producto de venta libre. Hay que reiterarlo que este tratamiento no es regular, es decir, no está aprobado por la COFEPRIS. Lo que sí está aprobado es el tratamiento de molnupiravir del laboratorio Merck, que fue avalado al pasado 7 de enero de 2022 y que también es para uso de emergencia, Pepe. Y este medicamento está recordando la COFEPRIS que requiere, por supuesto, receta médica, requiere prescripción médica de manera forzosa, no puede venderse de manera libre, y está advirtiendo entonces COFEPRIS que tengamos todos mucha atención y cuidado en no adquirir este medicamento que todavía no llega oficialmente a México.
tengamos cuidado de no adquirirlo y no comprarlo a través de la internet porque no garantizan, por supuesto, su fiabilidad. Al contrario, advierte COFEPRIS que puede llegar a ser todo esto peligroso. Hay que seguir, en este caso sí, estrictamente las orientaciones que brinda la autoridad sanitaria responsable. Andrea Meraz, así está la situación, al tiempo que se está anunciando que en la Ciudad de México se va a iniciar la vacunación contra COVID de refuerzo para los sectores de la población que abarcan de entre los 50 y los 59 años la próxima semana, y esto será en todas las alcaldías de la capital de la República, Andrea. Así es una buena noticia porque continúa pues esta aplicación de dosis de refuerzo, será con la dosis de AstraZeneca como se ha hecho en jornadas anteriores. El gobierno de la Ciudad de México anunció que esta jornada de vacunación comienza el martes 18 de enero para aplicar la dosis de refuerzo de vacuna COVID a los adultos de 50 a 59 años de edad. También estará hasta el miércoles 26 de enero. Va a ser esta aplicación en orden alfabético. El martes 18 le toca la letra A, el miércoles 19 de enero B, C, D, el jueves 20 de enero E, F, G, el viernes 21 de enero H, I, J, K, L, el sábado 22 de enero M, N, O, el martes 25 de enero P, Q, R y el miércoles 26 de enero las restantes, la S, T, U, V, W, X, Y y Z, Pepe. De acuerdo pues con la autoridad capitalina, se estima que en esta jornada se apliquen 1.05 millones de vacunas que ya tienen el esquema completo y que ya pasaron más de 6 meses después de esta segunda dosis de vacuna, Pepe. Pues muchas gracias por esta información que te agradece muchísima gente que requiere a todas luces la vacuna de refuerzo. Estamos hablando de un segmento de la población que va de los 50 a los 59 años, queda claro. El resto de la población se irá avisando paulatinamente si no le llenamos a la cabeza a la gente con todos los datos que a lo mejor son excesivos. Vamos paso a paso, uno por uno, momento a momento, como tú lo acabas de comentar y de indicar. Pues estamos pendientes, entonces, con todo lo que puedas informar, muy pendiente también de la evolución de los contagios en la capital de la República y, por supuesto, en el resto del país. Que estés bien. Hasta luego, Pepe, un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo, gracias Andrea Meraz, mi compañera reportera. Ante todo esto, hoy la jefa de gobierno reiteró que la Ciudad de México se mantiene en semáforo verde, aunque haya incremento en los casos de contagio por COVID. Claudia Sheinbaum dice que no hay razón o justificación para retroceder, en este caso del semáforo verde al semáforo amarillo. Están haciendo un cambio en la metodología para poderse, adaptar la metodología a esta variante Omicron. Entonces, lo tendría que informar la Secretaría de Salud Federal, pero están en ese proceso. Es lo que dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y en los últimos días, 2, 3, 4 días, se ha comentado muchísimo lo que está ocurriendo en algunas delegaciones o alcaldías de la Ciudad de México, en donde los titulares de esas demarcaciones han permitido el acceso de laboratorios privados para hacer pruebas para descartar contagios por la variante Omicron o por cualquier variante, pues, que den por resultado contagio de COVID. Han permitido que se instalen en las explanadas y le están cobrando a la gente, le están cobrando por los servicios. Una prueba de antígenos, 200, 300 pesos, una prueba PCR un poco más, en fin. Y esto ha sido muy criticado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien dice que basta con los kioscos que propone el sector salud de la Ciudad de México para que la gente se haga la prueba de manera gratuita, que no tiene que ser esto pretexto para que los particulares se enriquezcan, y que no está bien que los señores alcaldes de la Ciudad de México o señoras alcaldesas de la Ciudad de México estén propiciando que haya la presencia de estos laboratorios y de sus kioscos para hacer las pruebas. Le hemos llamado a Lía Limón, ella es la alcaldesa en Álvaro Obregón, donde está este caso presente, también en Benito Juárez, lo mismo en la Miguel Hidalgo, hemos detectado, que son, por cierto, alcaldías políticamente adversarias a Morena.
Pero en fin, preguntémosle a Lía Limón qué está pasando al respecto. Gracias, doctora Lía Limón, por permitirnos esta comunicación. Creo que es un tema que le interesa a mucha gente. Muchas gracias y buena tarde. Me da muchísimo gusto saludarte, Pepe, y un saludo a toda tu audiencia. Mira, quiero comentarte que, bueno, yo hace un par de días solicité a la jefa de gobierno que se pusiera un kiosco en la alcaldía Álvaro Obregón de pruebas gratuitas, que hoy ya me informaron que se pondrá a partir de lunes en Lomas de Plateros, a un costado de la Prepa 8, y qué bueno que así sea. Ahora, en tanto eso sucede, nosotros, nuestro deber es contribuir en estos temas tan complejos y ayudar a la ciudadanía, y para eso es que se instalan pruebas a bajo costo. Las que hemos instalado nosotros, o las que hemos permitido que se instalen nosotros, permiten descongestionar aquellas colas inmensas de donde se hace gratuita y ahora sí que bajar la saturación de esos puntos, y que a las gratuitas acuda la gente que realmente no puede pagar, pero que haya diversos otros puntos donde la gente pueda acudir. Y quiero decirte que las pruebas que estamos haciendo en Álvaro Obregón, que ya fueron descalificadas por el gobierno central, pero quiero decirte que esas pruebas son pruebas que cuentan con todos los permisos, primero que están ahora sí que avaladas por COFEPRIS, pero además que cuentan con el permiso del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o con el aval. Es decir, este instituto es un instituto que hace, pues ahora sí que pruebas de las pruebas, analiza su eficiencia y su viabilidad, y en este caso arrojaron buenos resultados. Son laboratorios particulares los que tienen permiso de la alcaldía para instalarse, y para la gente que quiera de manera voluntaria pagar un poco de dinero puede hacerse las pruebas sin necesidad de las prolongadas colas para los kioscos en donde se aplican las pruebas de detección de manera gratuita. Y eso es lo que le molestó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero ¿con qué autorización se están instalando estos laboratorios? Porque esto se presta a que se diga que... Claro, con la que damos nosotros para la vía pública, es decir, con una autorización completamente transparente y en el ánimo de facilitar e incluso de discriminar, en el sentido de que quien pueda pagar no le quite una prueba gratuita a una persona que no la puede pagar, ¿no? Porque y además entendiendo pues que los kioscos de salud del gobierno de la ciudad han ido lentos, y digo, es entendible porque están ahorita en una fase de vacunación, pero con esa lógica es que se ha impulsado este tipo de cosas, con ningún otro fin más que con el que de contribuir para que la gente pueda llegar a hacer pruebas, evitando largas colas que evitan los contagios, porque si en las largas colas donde hay gente que va a hacerse pruebas, pues si no hay velocidad y hay colas inmensas, pues hay más contagios. ¿Cómo está la situación? Sí, dime. Pues ha habido mucha demanda, instalamos 5 el día de ayer, el día de hoy ya colocamos otros 3 puntos en Vitalecio Robles, que es en la colonia Florida, en el Parque Tacle, en Chimalistac, y en la colonia Manuel M. Ponce, en la glorieta Manuel M. Ponce de Guadalupeín, donde mismos vecinos lo han pedido. También nos están solicitando, hoy en la tarde me solicitaron otra en San Bartolo, que pediré que se instale, pero y bienvenidos los kioscos de prueba gratuita de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Es decir, yo lo solicité porque creo que debe haberlo, y si pueden poner más de uno, serán bienvenidos. Es decir, qué bueno que se puedan poner, ojalá se puedan poner muchos más, pero estos son los temas en que la coordinación es el mejor blindaje, ¿eh? Estos son los temas en los que hay que trabajar coordinadamente y sin descalificar al próximo. Están cobrando por la prueba. ¿Cuánto cobran por la prueba para detectar antígenos? Y bien, ¿cuánto cobran por la prueba PCR, Lía Limón? Estos son puntos de pruebas antígenos. Y el costo es de 250 pesos, es lo que está cobrando Previta, que es quien a mí me solicitó espacios para poder poner los módulos. Están cobrando 250 pesos, que es un costo accesible, y están ya en 8 puntos de la alcaldía Álvaro Obregón,
donde hay mucha demanda, en el Parque Japón, en el Parque Alfonso XIII, en Avenida Santa Lucía, de Plateros, y en el Zoom de afuera de la alcaldía, y los otros 3 puntos que te comenté que se instalaban. Pero bueno, mientras haya demanda de pruebas y en esto podamos ayudar a los ciudadanos, lo vamos a seguir haciendo con ningún otro ánimo más que el de colaborar. Es decir, con la salud no se lucra, y nosotros no estamos lucrando con la salud de ninguna manera, ni política ni económicamente. Pero el gobierno central, Lía Limón, lo está viendo como una competencia política. Lo cual es un error, porque a todos nos conviene estar coordinados, y más en estos temas tan sensibles y tan delicados para la ciudadanía como es el tema de salud. Es decir, yo los invito a las autoridades a que se sumen a estas acciones, instalen todos los puntos y todos los kioscos gratuitos que puedan instalar, y que la gente, por supuesto, acuda a ellos. Nosotros hemos podido facilitar estos puntos, y la verdad es que ha habido una gran afluencia de personas, lo cual quiere decir que están funcionando. Y mejor, más que descalificar, pues hay que coordinarlos, hay que trabajar conjuntamente, y hay que trabajar en el ánimo de atender una crisis de salud como la que estamos viviendo, y con esa lógica, con la lógica de facilitar las pruebas, de pedirle a la gente que se cuide, de pedirle a la gente que use tapabocas, que use gel, que se tome la temperatura, y que pueda acceder a estas pruebas que además tienen una alta veracidad, y por eso fueron aprobadas por el instituto que te comento, por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Y bueno, esa es la idea es contribuir a que los ciudadanos puedan estar seguros y en buenas condiciones, porque soy aliada de los vecinos de Álvaro Obregón y seguiré trabajando para ellos. Muchas gracias, doctora Lía Limón. Gracias, alcaldesa de Álvaro Obregón, por explicarnos lo que está sucediendo en relación con la instalación de estos kioscos que sí están cobrando poco, pero están cobrando las pruebas de antígeno para detectar la presencia del contagio. Te agradecemos mucho, doctor. Estaremos en contacto contigo y con los demás alcaldes de la Ciudad de México que están empeñados en esto. Muchas gracias. Un gusto saludarte, y un gusto saludar también a tu audiencia. Por favor, gracias. Al contrario, el gusto es nuestro. Que te vaya muy bien, la doctora Lía Limón. Ella es la alcaldesa en Álvaro Obregón. Pues mire, y tiene razón la alcaldesa, y tiene razón cualquier alcalde que opine sobre esto, porque se está notando poco a poco el incremento de hospitalizaciones. No estamos diciendo que estén agotadas las posibilidades para que aquellos enfermos que requieran ser hospitalizados, pues no tengan dónde llegar. No estamos llegando a ese punto, pero sí está reconociendo la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, el incremento de casos COVID, y dice que las unidades médicas de la zona metropolitana del Valle de México están en este momento hospitalizadas, esto lo dijo hace un ratito, 1,493 personas por COVID-19, una cifra mayor que en semanas previas, pero todavía está muy lejano esto de los puntos máximos alcanzados durante la segunda ola a principios del año pasado, justamente del 2021. Son sobre todo de 50 y más años. Ahí están las proporciones más altas de hospitalizados en general, y luego 80% de estos no tienen vacuna, 81 en el caso exacto de nuestros hospitales, y un porcentaje pequeño no tiene el esquema completo. Por eso la estrategia es seguir usando todos estos dispositivos de protección personal, el cubreboca de manera muy importante, y vacunarnos, ir por nuestra vacuna o por nuestro refuerzo. Y si se puede usar doble protección, es decir, doble tapabocas, mejor todavía, ¿eh? Es molesto andar trayendo tanta cosa, pero es más molesto estar contagiado y estar enfermo, por leve que sea el impacto contagioso que pueda usted en un momento dado adquirir. ¿Qué está pasando en otros estados de la República Mexicana? No solamente la Ciudad de México es importante, todo el país es importante, y más en estos momentos. Mire, por ejemplo, tenemos el caso de Baja California Sur, donde se suspenden clases hasta nuevo aviso, también por el incremento evidente de los contagios.
¿Cómo estás, Pepe? Comentarte que acá en Baja California Sur las clases se han aplazado en varias ocasiones. En un primer momento se aplazó del 3 de enero al 17 de enero. Sin embargo, con el incremento de contagios se suspendieron las clases presenciales de manera indefinida, aunque le pusieron la fecha de regreso a clases para el 24 de enero. Aún sigue siendo indefinido si la situación podrá dar o ajustarse para el regreso a clases presenciales. Hoy viernes finalizó la vacunación al personal educativo con una baja participación. Esperan que a finales de enero se pueda volver a empezar a vacunar a las personas trabajadoras y trabajadores del sistema educativo en Baja California Sur. Hasta el momento, pues con expectativa, ya que muchos padres de familia piden las clases presenciales, pero aún no hay condiciones sanitarias para el regreso a ello. Mi reporte, Pepe, regresamos contigo. Gracias, Gabriel Camacho, de Grupo Fórmula, allá en Baja California Sur. También en Quintana Roo se están suspendiendo las clases por instrucciones de las autoridades sanitarias. Estefanía Almaraz, un saludo, buena tarde. Pepe, así es, te comento que las clases en Quintana Roo seguirán a distancia hasta el próximo 28 de enero. Esto lo anunció la Secretaría de Educación Estatal. Esto luego de una reunión que se tuvo con el Comité Estatal para el Regreso Responsable a la Escuela, con la finalidad de ya no incrementar los casos de COVID-19 que continúan a la alza, principalmente en Cancún, donde se reportan cerca de 350 casos diarios. Las escuelas que cuentan con conectividad a Internet pueden hacer uso en su modalidad virtual. El personal docente deberá seguir asistiendo con regularidad con la finalidad de atender las dudas y dar seguimiento a los padres de familia. Para ellos que se han implementado los centros comunitarios de aprendizaje que van a comenzar a funcionar a partir del 17 de este mes. Te comento que son cerca de 400,000 alumnos de nivel básico que durante este mes tendrán que seguir de nueva cuenta sus clases en línea. En el caso del nivel medio, superior y superior se continuará de manera presencial, pero con grupos que no rebasen el 30% de aforo, esto con la finalidad de privilegiar las materias que son prácticas, talleres y el uso de laboratorios. Esto es la información que se tiene hasta el momento. Gracias, Estefanía Almaraz. Por cierto, y aprovecho que estás en la línea telefónica para preguntarte también qué fue lo que ocurrió en el Hotel Fiesta Americana en Cancún. Hubo de ser desalojado por un problema de un incendio, Estefanía, te escucho. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te comento que un hotel en la zona hotelera de Cancún tuvo que ser evacuado la mañana de hoy. Fue el Hotel Fiesta Americana, ubicado en el kilómetro 16.5 de la zona de playas de este destino turístico, donde se reportó un incendio al 911. De acuerdo con datos preliminares, el incendio se presentó en el área de lavandería de dicho hotel, por lo que se tuvo que retirar a los trabajadores. El área fue delimitada por los bomberos y protección civil para realizar los trabajos pertinentes y se logró el control del mismo. No se tuvieron lesionados ni vidas que lamentar, solamente hubo atención con oxígeno. Algunos colaboradores que habrían recibido el humo de este incendio. Al parecer, la tubería del área de lavandería estaba en llamas, se alcanzó las máquinas. Los bomberos tuvieron que subir a la azotea para combatir el fuego desde arriba. De esta manera poder controlarlo y sofocarlo a tiempo. Este es el reporte que tengo hasta el momento. Muy buenas tardes. Gracias, Stephanie, por esta otra información, aprovechando que estábamos enlazados para que de una vez nos dijeras qué fue lo que pasó realmente en el Hotel Fiesta Americana, localizado en el Boulevard Cuculcán, kilómetro 16.5, que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia por este incendio. Y tenemos contacto con Marc Hernández en Fórmula Jalisco. Allá en Jalisco, volviendo al tema COVID, a partir de hoy, de este 14, se deberá mostrar certificado de vacunación para ingresar a bares, a casinos, a estadios, cualquier actividad pública que requiera, congregación de muchas personas. Hay que presentar este pasaporte, vamos a llamarle así, este certificado de vacunación. Es la orden que han dado las autoridades. Marc Hernández, adelante, por favor. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Como ya lo mencionas, antros, bares, salones de eventos, botaneros, entre otro tipo de comercios, pues estarán solicitando certificados de vacunación contra COVID o pruebas PCR negativas con vigencia de 48 horas. El Ayuntamiento de Guadalajara, mencionarte, pues que estará implementando operativos desde esta noche para vigilar que se cumplan con estos protocolos. Los restaurantes, los llamados de mantel, no estarán solicitando estos
estos protocolos. Sin embargo, los llamados restaurantes con giro de bar, o que son bares pero que se hacen llamar restaurantes por vender algo de comida o botana, estos sí los estarán aplicando. Estos restaurantes que evitaron aplicar medidas o cierres durante lo peor de la pandemia. Insisto, esta noche comenzará la vigilancia por parte de las autoridades municipales para garantizar que se cumpla con ello. Las multas comenzarían en 3 semanas, Pepe. Así la información con esta situación aquí en Jalisco. Muchas gracias Marc Hernández por esta información desde Jalisco. Vamos a ver cómo funciona, porque intentaron hacerlo en Baja California y finalmente no resultó. Y bueno, finalmente las autoridades dijeron, esto era una recomendación, no se trataba de reprimir a nadie, ya ves que ahí gobierna Morena, y esa es la línea ideológica, pues, prohibido prohibir, etcétera, y entonces se le bajó de tono. Lo mismo o algo parecido ocurrió en Tlaxcala recientemente. Otros gobiernos de otros estados están pensando en algún tipo de mecanismo para tratar de controlar sobre todo la explosividad, la viralidad, pues, de los contagios COVID. Muchas gracias, Marc, por esta información. Muy buena tarde. Un saludo para todos, Pepe. Un saludo igualmente para ti. En un momento le tendré amplia información sobre la sentencia de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Le acaban de sentenciar a 60 años de cárcel en Guanajuato. En un momento le tendré detalles, por supuesto. Vámonos a una pausa primero. José Cárdenas. A 60 años de prisión acaban de sentenciar a José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como El Marro. Juan Antonio Jiménez, tú tienes los datos. Adelante, te escuchamos. Gracias, Pepe. Un juez sentenció a 60 años de prisión a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro en contra de una empresaria originaria del municipio de Celaya, por lo que, de esta manera, permanecerá recluido en el penal del Altiplano. Además, el procesado enfrenta otros juicios penales por el delito de homicidio en grado de tentativa y agravio de servidores públicos, delincuencia organizada y robo de combustible. Estos últimos ilícitos habrían sido el motivo de su captura en agosto del 2020. El Marro fue vinculado a proceso por secuestro el 10 de agosto de ese año, día en el cual se realizó la primera audiencia para su caso, mientras que las posteriores fueron aplazadas en diferentes ocasiones por su defensa, quienes argumentaron durante más de un año que aún no habían tenido la oportunidad de revisar todas las evidencias, por lo cual se les encargaron numerosas prórrogas en el proceso. De la misma manera, el presunto criminal logró aplazar su fecha de condena al solicitar un amparo para protección al interior del Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, luego en el cual presuntamente sufre de malos tratos y aislamiento. Según las autoridades, El Marro encabezó un grupo criminal dedicado principalmente al robo de hidrocarburos, delito por el cual todavía no ha sido sentenciado, pero por lo pronto ya son 60 años de cárcel los que tendrá que estar El Marro dentro del penal del Altiplano por el delito de secuestro. Pepe, el reporte. Es por el delito de secuestro, faltan las acusaciones por los delitos o el delito de homicidio y también el delito de robo de combustible y colusión con otros funcionarios en la comisión de sus delitos. Le dieron 60 años de prisión. Vamos a ver cuántas penas o cuántos cargos acumula este personaje. Recuerdo muy bien cuando referías en agosto del 2020, finalmente fue detenido y se la sentenció a sus captores. ¿Te acuerdas? Se la sentenció a todos aquellos que deseaban su captura. Recuerdo muy bien, el líder de Santa Rosa de Lima, sumamente peligroso en Guanajuato. Así es, Pepe, y que bueno, pues aquí, como bien lo señalas, es tan solo un delito por el cual se le está sentenciando a 60 años y faltan todavía los demás, los cuales también son considerados como graves. ¿Tenemos el video de cuando lo capturaron? A ver, ponemos para recordar. 40 cumplí. 40 años, ¿cuánto naciste? 23 de julio del 80. ¿Cómo se llama tu mamá? María Eva Ortiz Reyes. Fuerte. María Eva Ortiz Reyes. ¿Tu papá? Rodolfo Yepes Godoy. ¿Cómo te dicen a ti? Marro. ¿Cómo? Marro. Bien.
Ese fue el momento preciso en agosto, Juan Antonio, cuando lo detienen elementos de las Fuerzas Armadas. Ya de ahí lo trasladan, pero antes había realizado amenazas. En fin, esa es la historia de este personaje. Te agradecemos mucho la información. Me está llegando también información, Juan Antonio, de Rosalinda González Valencia, la esposa de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que está promoviendo un amparo por supuestas violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos. Esto lo da a conocer la defensa de Rosalinda González Valencia, la esposa del Mencho. Un tribunal desechó el recurso de apelación interpuesto por Rosalinda contra la prisión preventiva justificada que se le dictó luego de ser detenida por la Fiscalía General de la República con apoyo del Ejército en Zapopan, Jalisco, en noviembre de 2021. ¿Te acuerdas cuando se esperaba que hubiera una reacción violenta por parte de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación? Gracias, Juan Antonio. Estaremos en contacto. Gracias, Pepe. Quedamos pendientes. ¿Tienes algo más que agregar sobre la orden de aprehensión de Rosalinda González Valencia? Me refiero, ¿el amparo que interpuso? Pues nada más decir que en noviembre del 2021 las autoridades federales detuvieron a Rosalinda González, señalada por ser presunta operadora financiera del Cártel Jalisco y acusada de delincuencia organizada. Esta fue la segunda ocasión que la detenían por el mismo delito, Pepe. En el anterior pudo alcanzar la fianza y por eso es de que está solicitando este amparo, porque asegura que este delito y tiene razón, no es considerado como grave, por lo cual está tratando de salir de prisión. Ella se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil, ubicado en el estado de Morelos. ¿Te acuerdas que hubo incluso la desaparición de 2 elementos de la Marina Armada que fueron secuestrados algunas horas, un par de días, vinculados con estas circunstancias? Se interpretó como una represalia, pues, como una protesta de la gente del Cártel Jalisco Nueva Generación por la detención de Rosalinda González Valencia. ¿Te acuerdas muy bien? Pero, en fin, gracias, Juan Antonio, que estés bien. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. ¿Y qué está pasando con el clima? ¿Qué nos dice el ingeniero Alberto Hernández Unzón? ¿Cómo va a estar el fin de semana? Pues no es muy halagüeña la situación porque el frío va a seguir muy duro en gran parte de la República Mexicana. Y bueno, también va a haber partidos de fútbol americano en la Unión Americana, ya con la cuestión esta de los juegos de la postemporada rumbo al Supertazón, en fin, los liderazgos de las divisiones del campeonato, y la gente está, bueno, ¿cómo voy a ver el partido? ¿Va a haber nieve? ¿No va a haber nieve? Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula, tú tienes, por supuesto, datos completos. Adelante, ¿cómo te va? Buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe, gusto en saludarte. Durante este fin de semana un nuevo frente frío estará atravesando gran parte del territorio nacional, generando descenso de temperatura, así como probabilidad de chubascos, lloviznas y neblinas a lo largo de su trayectoria. También tendremos en el Valle de México el descenso de temperatura de 7 a 9 grados, la temperatura mínima para la Ciudad de México en la zona urbana, y de 3 a 5 grados en la zona suroeste, con probabilidad de chubascos y lloviznas, sobre todo durante el día domingo. En Estados Unidos, el fin de semana, la alerta por una intensa tormenta invernal que se estará desarrollando con clima extremadamente frío, con sensación térmica por debajo del nivel de congelación en el norte y oriente de Estados Unidos. La alerta de intensos vientos desde Tampa Bay y Atlanta en el sureste hasta la costa noreste, Nueva York, Boston y Nueva Inglaterra, así como en el este de Canadá. La alerta por el efecto de la tormenta de hielo desde Charlotte hasta la capital, Washington, D.C., y condición de vientos de Santana en el sur de California. Pepe, muy buenas tardes. Gracias por la información, Alberto Hernández Unzón. Muy feliz fin de semana. También muy buenas tardes. Hagamos una pausa. ¿Qué va a pasar con el Instituto Nacional Electoral Presidencial el 10 de abril de 2010? En un momento. De 2022, perdón. En un momento. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación en este momento a la ciudad de Washington.
con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, mi amigo Jesús, comentarista, por supuesto, en este espacio de noticias, y con él, además de saludarlo cordialmente, queremos comentar lo que está pasando en esta confrontación, en este choque brutal entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral. Primero que nada, un saludo muy cordial, Jesús, muy buenas noches para ti. Hola Pepe, buenas noches. Pues sí, creo que seguimos viendo estos nuevos episodios de la confrontación entre el gobierno federal, entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral, una confrontación pues que ya lleva mucho tiempo y que en estos momentos está en un momento crítico, porque parece que no hay digamos, ninguna pista de negociación en donde pueda haber un diálogo que restablezca las cosas a condiciones en donde pueda efectivamente llevarse a cabo la revocación de mandato, como es ordenado ya por la Constitución, pero que se haga con condiciones que hagan que este proceso sea confiable, que creo que es lo que necesitamos, no solamente para este episodio, para este momento de la revocación de mandato, sino para que los procesos electorales sean impecables, como creo que lo han sido en los últimos años, y en ese sentido, pues atender esta exigencia de los consejeros del instituto para que haya el presupuesto necesario para que se desahogue correctamente este expediente, ¿no? Ciertamente, es inocultable que la 4T arremete contra el Instituto Nacional Electoral. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los intereses ocultos detrás de esta confrontación? Porque está el INE materialmente, y lo digo bien, arrinconado. Pues mira, creo que pues sí ha sido un pleito de Andrés Manuel López Obrador de muchos años. Creo que es un guardado que tiene desde la elección del 2006 y que no ha superado, a pesar de que su victoria del 2018 pues fue pues reconocida, fue procesada por un instituto que es plenamente confiable. Y yo creo que lo que vemos ahí es un intento de debilitar a la autoridad electoral, el hecho de que esta política de austeridad se lleva a sus últimas consecuencias sin darse cuenta de que todos necesitamos un instituto confiable, no solamente para la revocación del mandato, sino para las elecciones que vienen, las elecciones locales y la elección presidencial del 2024. Necesitamos a un instituto nacional fuerte, legítimo, confiable, y eso pues necesita también de la colaboración, del respaldo del gobierno de la República, que no puede pues seguir con esta política de lanzar continuamente ataques al Instituto Nacional Electoral para tratar de desacreditarlo y de pintarlo como si fuera un núcleo opositor, que no es ni debe serlo nunca, ¿no? Pues sí, ciertamente, pero el presidente, y no es el primer ataque, ha sido constante desde tiempo atrás, va contra el INE alegando que en esta discusión, en este debate sobre el tema de los dineros, los intelectuales, los académicos, los conjuntos sociales o los conglomerados sociales que están a favor de derechos humanos, de la democracia, además, los colectivos sociales, quise decir, están apoyando al instituto, y que se está agarrando Lorenzo Córdoba y sus esbirros, se están agarrando de esa congregación para golpear al gobierno de la 4T, a los cuales, dice el presidente, está golpeando a la 4T y está golpeando a la democracia. Ellos son antidemocráticos, los ha señalado una y otra en reiteradas ocasiones al Instituto Nacional Electoral, a lo cual, por supuesto, rechazado por el instituto, pero ciertamente es otra expresión más de la polarización desde el gobierno central de Palacio.
Efectivamente, creo que esa es la estrategia política, creo que esa es la mecánica del poder desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en donde todo se simplifica a partir de esta dicotomía de los aliados del presidente que encarnan al pueblo bueno y del otro lado, confrontándose a ellos, estos emisarios de la corrupción, del viejo régimen, etcétera. Me parece, Pepe, que no debemos nosotros morder ese anzuelo. Necesitamos al Instituto Nacional Electoral no como un bloque político que esté en contra de ninguna fuerza partidista o gubernamental, sino que es el garante de que las elecciones sean confiables, se organicen con eficiencia y que los votos se cuenten bien. Eso es lo que necesitamos y me parece que ese es uno de los asuntos en donde el país efectivamente ha avanzado mucho y no deberíamos pensar que debe echarse para atrás lo avanzado y rechazar enfáticamente esto que se ha estado insinuando en ciertos círculos del oficialismo, en donde pues parece que hay una expectativa de que podrían regresar los órganos electorales, la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación. Ese es un paso que no debemos nosotros tomar hacia atrás, sino que debemos establecer un INE, cuidar a este instituto como un garante de los procesos electorales, que sea confiable para todos los actores y sobre todo para la ciudadanía. Muchas gracias, Jesús, como siempre, un saludo muy cordial. Gracias, Pepe, un abrazo. Igualmente, un abrazo muy fuerte para el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, mi amigo Jesús Silva Herzog. Todo esto viene a cuento porque hoy nuevamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en funciones de vocero del gobierno de la Cuarta Transformación desde la conferencia mañanera, nuevamente reiteró que no habrá dinero, no habrá recursos adicionales para el Instituto Nacional Electoral. Y reiteró otra vez la presión del gobierno respecto al plan de austeridad que fue presentado para que lo aplique el INE, para que el INE, como sea, rompa su cochinito, haga lo que tenga que hacer, pero no va a tener un peso más. Dice que no hay margen en el presupuesto público para el Instituto Nacional Electoral porque darle el dinero al INE para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato presidencial el 10 de abril sería negarle recursos a los programas sociales que son prioritarios para el gobierno federal. Perdón, no hay margen en el presupuesto público, está muy acotado. Hay desde luego ya presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales, pues ni modo que vayamos a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega a los adultos mayores, pues ni modo que vayamos a reducir el presupuesto de salud. Y dice, no hay dinero, ni modo que reduzcamos los programas prioritarios desde el punto de vista de la justicia social, planteados, por supuesto, por el presidente de la República. Lorenzo Córdoba, pues rechaza a todas luces este plan de austeridad propuesto por el gobierno federal. Dice que es un plan presentado para realizar la consulta de revocación que carece de sustento técnico. Es un ejercicio de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública que demuestra una profunda falta de seriedad, un desconocimiento muy grande de las normas y por supuesto de las sentencias que hoy están vigentes en esta materia. Si nosotros hiciéramos lo que ellos nos están pidiendo, estaríamos violando las sentencias y las suspensiones que tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Electoral le han concedido al Instituto Nacional Electoral. Hoy hay 2 suspensiones emitidas por la Suprema Corte para que no se afecten los sueldos y prestaciones del personal del INE, y hay una sentencia del tribunal emitida hace apenas un par de semanas en donde dice con todas las letras que los recursos que nosotros generemos para la revocación de mandato
no pueden comprometer, estoy citando, ni las obligaciones constitucionales, legales y estatutarias, que es nuestra ley laboral del INE, ni los derechos laborales. Es lo que dice Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del Instituto Electoral. Por cierto, ya el INE ha validado al día de hoy el 85.6% de las firmas requeridas de acuerdo con la Constitución para reunir el 2.8 millones de apoyos ciudadanos para que se lleve obligadamente y sea vinculante el resultado, la consulta por la revocación de mandato. Javier Giles, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Pues te saludo con mucho gusto y prácticamente ya en el Instituto Nacional Electoral ya saben que sí se va a lograr esta cifra de 2.758 millones de firmas ciudadanas de electores que quieren que se realice la revocación de mandato. Todas estas firmas tienen que provenir por lo menos de 17 entidades diferentes de la República Mexicana. Prácticamente ya está cubierto requisito. De hecho, ya son 19 entidades las que han cumplido con el 3% por lo menos del padrón electoral de cada una de las entidades que han cubierto este requisito, y precisamente el Instituto Nacional Electoral está informando que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, visitó a los trabajadores que están contando estas firmas de los ciudadanos. Son miles y miles de firmas, de papeletas, que ciudadanos, electores, fueron a depositar a través de una organización política para que el Instituto Nacional Electoral considere todas estas firmas. Han estado contando prácticamente todos los días, no tienen descanso. Son más de 500 trabajadores del Instituto Nacional Electoral, que en una bodega del instituto que se ubica al sur de la ciudad, en la zona de Mixcoac, es una bodega muy grande en donde están verificando que existan estas firmas, que exista la voluntad de los electores que manifestaron así su intención para que quieran la revocación de mandato. El caso es que Lorenzo Córdoba esta tarde estuvo con ellos, los llamó soldados de la democracia, porque están trabajando no para el INE, sino para México y para la democracia que se viene ya, prácticamente en unas semanas. En abril, el día 10, domingo 10, se va a realizar la revocación de mandato. Ha insistido Lorenzo Córdoba que se va a realizar con los recursos que tenga, pero de la revocación de mandato que la realizan, se están preparando, y hoy Lorenzo Córdoba estuvo con ellos para agradecerles todo el trabajo que han hecho. Parte de la información de este viernes. Pepe. Completa y copeteada. Gracias, Javier, que estés muy bien. Igualmente todos ustedes. Gracias también, además de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, desde Palacio Nacional esta mañana en la mañanera, también se lanzó contra Lorenzo Córdoba y el Instituto Nacional Electoral Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, como es de esperarse. El presidente del INE es el principal vocero en contra del INE. O sea, ¿cómo justificar que con recursos públicos las mascotas de personal de confianza puedan tener los alimentos a las mascotas? Entre muchas otras cosas que se presentaron ayer. Entonces hay que decirle al presidente del INE que defienda al INE, pero que lo defienda no con estos gastos superfluos que se están haciendo en el Instituto Nacional Electoral, porque él parece el vocero en contra del INE. Es lo que dice Claudia Sheinbaum, nomás faltaba que no pusiera su granito de sal. Vámonos a una pausa breve, volvemos enseguida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos con el asunto del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, esta institución académica de muy alto nivel, por supuesto, que está siendo, entre comillas, acosada por fuerzas políticas dentro del gobierno que quieren transformar todos los estatutos de esa institución para imponer directores y no seguir los lineamientos de los estatutos. Están a punto de cambiar los estatutos y decía ayer el periodista Carlos Marín darles una letal puntilla. Pero vamos primero con mi compañero Oscar Zúñiga. Él tiene información detallada de cómo fue hoy la protesta, incluso con cacerolas, por parte de alumnos, académicos y trabajadores de esta institución, el Centro de Investigación y Docencia Económica. Adelante, Oscar.
Estudiantes del CIDE piden a la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, no destruya más a la institución. Con gritos del CIDE existe porque resiste, alumnos se manifestaron con cacerolazos afuera de las oficinas del CONACYT, en donde exigen a la directora María Elena Álvarez Bulla que no transgreda a la institución y que se respete el reglamento y sus estatutos, pues de no ser así, desaparecerá el CIDE como hasta hoy se conoce. Sentados en las escaleras del edificio del CONACYT, los estudiantes, en voz de Luis Ángel Carrillo, señalaron que seguirán manifestándose para que no se cometa este asalto al CIDE. Esperemos que haya cordura por parte de los asociados para que no destruyan una institución, no solo el CIDE, en cualquier institución donde se decidan hacer estos cambios sería un escándalo, en cualquiera. Dejar en manos de una sola persona, haya o no insultado a su comunidad, es peligroso. Y más si es una persona que nos ha insultado constantemente, que ha dicho que somos un grupo de interés, que somos esponjas de lo que nos dicen nuestros profesores, que la lucha no es contra nosotros, que nosotros por qué nos metemos. Es preocupante que una persona así dirija el CIDE con un poder absoluto. Esperaríamos que los asociados rectifiquen en caso de votar a favor y que entiendan que ninguna institución, sea educativa o sea que sea, se merece una persona controlando así cualquier institución, compañeros. Después de mantener cerrada la circulación la avenida Insurgentes y de realizar un mitin afuera de las instalaciones del CONACYT, estudiantes del CIDE, en voz de Eduardo Muñiz, notificó a toda la comunidad la cancelación de la sesión donde se modificarían los estatutos. Sin embargo, dijo, seguirán en su lucha y las movilizaciones hasta que se les dé una solución satisfactoria a sus demandas. Nos han confirmado que se opusieron al llamamiento ilegal de esta asamblea. Recordemos que el estatuto vigente exige que para cambiar los mismos estatutos hace falta que primero se apruebe esta iniciativa en el Consejo Académico, cosa que no sucedió. Es decir, la doctora Álvarez Bulla convocó de manera ilegal a esta asamblea y afortunadamente la razón y la legalidad nos asistió y algunas instituciones que la integran se negaron a participar en función de esta ilegalidad. No significa que se haya cancelado la intentona golpista, pero al menos se suspendió gracias a la colaboración de estos socios y al trabajo de la UDG, de la ULAB y de todas las universidades que nos asisten. Los estudiantes se retiraron de las instalaciones del CONACYT realizando una marcha manifestación hasta el Parque Hundido, donde tomaron sus transportes de regreso al CIDE. La comunidad del CIDE es pequeña, pero está apoyada por otras instituciones del país para defender su autonomía. Con imágenes de Alberto Tlauis, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Pues gracias, Óscar. Mucha bulla con lo de Álvarez Bulla. Está en la línea telefónica el periodista Carlos Marín, de Team Marín. Los demonios andan sueltos en el CIDE. Querido Carlos, es un placer y un orgullo poder contar con tu opinión respecto a un tema que masticas muy bien, con mucha certeza. Te leíamos ayer con interés. Hablabas tú del letal puntillazo a esta institución académica de alto nivel. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo muy cordial. Gracias, Pepe. Siempre es un gusto platicar contigo y con tu enorme audiencia. Mira, esta desgracia que se cierne sobre el CIDE comenzó a tomar forma con la imposición de un director más bien externo al centro, que viene del Colegio de México, y se inscribe dentro de lo que viene a ser el sello de la Casa de la 4T, que es una variante del mátalos y después diriguas. En este caso viola los ordenamientos y las leyes que sea, después remendamos lo que haya que remendar. Es una atrocidad la que se está cometiendo y que se inscribe también dentro de la guerra, pues por lo visto al conocimiento que tiene este gobierno federal, cómo se puede demostrar con la embestida también que se dio en contra de las universidades públicas y la Universidad Nacional Autónoma de México,
y sobre el CIDE pesa la misma calumnia, que se ha derechizado. El CIDE, siendo, pues, teniendo una población reducida, quizás 700 personas, alrededor de 500 estudiantes, 200 profesores e investigadores, pues tiene la fortaleza de cualquier gran universidad en donde se ejerce la libertad de cátedra. Esta cosa de la libertad de cátedra es algo que por lo visto escuece o le causa ronchas a la 4T, porque, como dice la directora del CONACYT, que ha causado tanta bulla, como bien dice la señora Álvarez Bulla, pues quieren terminar, acabar con lo que la señora definió como ciencia neoliberal, Pepe. Es espeluznante. Bueno, y lo que está ocurriendo en el CIDE lo piensan poner en práctica en todos los centros de investigación que dependen del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por sí, fortuna, de acuerdo. Sí, sí. Por fortuna, este viernes se suspendió la sesión. A eso iba, sí. Reformarían el reglamento interno. Lo que tú llamaste el puntillazo letal. Sí, que de consumarse, pues mata a la institución. Mata a la institución porque convierte, aquí sí, convierte en seres pasivos a todos los integrantes de la comunidad fideíta, dándoles lo que se le dé la gana al gobierno, hechos consumados. Y para esta convocatoria pasan inclusive sobre el reglamento en que no respetaron lo que ya está previsto que debiera ocurrir para cambiar los estatutos o el estatuto interno, que tendría que pasar por el Consejo Directivo, por el Consejo Académico, y por eso es que, por cierto, el que no prosperará hoy, tengo entendido o creo saber que se debe a que uno de los 8 o 9 miembros de la asociación que se supone asesora al CONACYT, que es el Banco Nacional de México, fíjate en qué circunstancias, pues le avisaron, creo que 7 o 17 minutos después de la reunión que iba a ocurrir, le avisaron que debía presentarse pues solamente para probar este atentado, este asalto a la razón, y creo que la resistencia que han hecho los estudiantes, repito, como 500, a mí me ha dicho, lo ha dicho en otros foros, el historiador, el gran historiador Jan Meyer, pues hicieron que toda la comunidad docente y académica los apoyara. Y ahora es precisamente al área académica, entre otros órganos del CIDE, a quien se quiere fumigar o aplicarle eutanasia, convirtiéndolos en seres pasivos, y lo que antes conocían, discutían y aprobaban, ahora solo pueden conocer y opinar, dice la propuesta verdaderamente primitiva, autoritaria, salvaje, que está queriendo imponer la señora que arma tanta bulla. Que arma tanta bulla. Álvarez Bulla. Pues sí, no se dio el coletazo legal, el puntillazo letal que tú mencionabas ayer en tu columna del periódico Millennium, precisamente en el asalto a la razón, pero sí es un aviso evidente de cuál es bastante la intención política en materia educativa para los centros autónomos del pensamiento, los tanques del pensamiento, que si no piensan como quieren que piensen en Palacio, ahí en el Ministerio de la Verdad, pues entonces no sirven y hay que
hay que someterlos, hay que sujetarlos y llevarlos y traerlos a modo. Gracias, Carlos Marín, como siempre es un gusto enorme poderte escuchar. Si me permites unos segundos. Por favor. Mira, el propósito o el interés educativo de este gobierno se refleja en la entrega del sistema público de la enseñanza básica a la sección menos presentable del Magisterio Nacional, la gente. Es tal la fregadera que están haciendo que a la gente le han dado en Oaxaca inclusive la posibilidad, imagínate, de administrar la aplicación de vacunas contra la peste. Es increíble, es un asalto a la razón. Bien lo dices, Carlos, gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ti, Pepe, buenas noches. Buenas noches, los demonios, le digo, andan sueltos, y no solamente en el CIDE, andan sueltos en la 4T. Vamos a una pausa, breve, volvemos. Un enlace a la ciudad de Nueva York en este momento con el analista financiero Jorge Suárez Vélez, experto en estos temas, muy pendiente de lo que está ocurriendo con la economía internacional y las secuelas que ha tenido, los golpes que le ha dado la pandemia de COVID a la economía o a las economías. Y esto viene a cuento porque hoy aquí en la Ciudad de México, en la conferencia mañanera, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, dijo que la desaceleración económica en México no puede atribuirse al aumento de casos o de contagios por COVID. Primero saludo a Jorge Suárez Vélez con mucho afecto. Jorge, muy buenas noches. Pepe, un gran gusto estar contigo. Gracias. Te pongo lo que dijo el secretario de Gobernación, que hace las veces de vocero de la Cuarta Transformación, refiriéndose al tema de cómo la pandemia ha afectado o no ha afectado al desarrollo económico, a la desaceleración económica. Y nosotros creemos que a pesar del aumento de casos de la pandemia, la actividad económica se va a mantener y que no va a haber desaceleración económica. Afortunadamente, esta variante hasta ahora, la constante, es que es muy poco el aumento porcentual en cuanto a números de hospitalizados y afortunadamente se reduce la mortalidad o la letalidad con este virus. Bueno, también se dio cuenta de que la economía mexicana cayó un 8.2% en 2020, recupera y espera crecer alrededor de 6% en 2021, un dato que se dará a conocer en las próximas semanas. Jorge, ¿cuál es tu opinión, tu análisis al respecto? Pero Pepe, deja de entrada de las cifras que acabas de decir, yo creo que no vamos a llegar ni a 5% de crecimiento el año pasado. Espero equivocarme, pero yo creo que no llegamos a eso y los pronósticos para este año ya andan por ahí del 1,5%, entre 1,5 y 1,8 más o menos. Entonces, en lo que va el sexenio, México ha decrecido en términos nominales, lo cual, si lo metes tú ya en términos per cápita, ¿no? O sea, básicamente tienes un pastel que se ha hecho más chico, pero con más comensales en la mesa. Entonces, la contracción económica ha sido grave. Creo que es un poco irresponsable decir que los contagios de Omicron no van a tener un impacto en la economía. Evidentemente lo tienen. Yo te puedo decir ahorita de gente con la que estoy en contacto en México que están teniendo que cancelar eventos, posponer aperturas de ciertos tipos de espectáculos. Las cancelaciones, por ejemplo, en hoteles están muy altas por gente que simplemente prefiere quedarse en casa. Ante todo esto, evidentemente tiene un impacto. Y es un poco absurdo, digamos, simplemente taparle el ojo al macho pensando que al decir que no va a pasar, eso en algo va a ayudar, digamos. Yo creo que sería mucho mejor simplemente pues prepararnos para lo que realmente viene y ver qué es lo que está pasando. Yo creo que aquí el gran tema, Pepe, es crecimiento. De hecho, en la columna que escribo semanalmente Reforma el día de ayer, hablaba precisamente de eso, de por qué no estamos creciendo y de por qué claramente podríamos crecer si hiciéramos cosas que sabemos que funcionan. O sea, lo que es un hecho en México es que en el norte del país has tenido una recuperación mucho más fuerte que en el sur de México, pero esto tiene que ver con condiciones de más integración con la economía norteamericana, unos niveles mucho más altos de
formalidad en la economía, lo cual está permitiendo que se recuperen los niveles de empleo más rápido. Yo creo que el pensar que lo que nos va a hacer crecer es regalar dinero o hacer obras absurdas como Dos Bocas o el Tren Maya es verdaderamente como estar pensando con la cabeza en 1970, cuando en este momento lo que tenemos es una economía del conocimiento, enorme inversión en esta revolución tecnológica, y por eso es verdaderamente increíble, Pepe, que en este año el presupuesto de Pemex va a ser el doble que el presupuesto para educación en México. Así es imposible que crezcamos. Entendido, claro, por supuesto. ¿Qué estás observando respecto a otras economías en el mundo? ¿Cómo los está pegando? Les están pegando los contagios, la pandemia. ¿Cómo les está pegando? Porque leí el otro día en una publicación europea, me parece que fue El País, leía que en la India, por ejemplo, pues les está afectando y gravemente en esos términos que tú refieres, los términos del crecimiento. No fui más lejos porque estábamos en otra cosa, pero me preocupó y por eso te queríamos preguntar. En general, Pepe, evidentemente ha afectado en todas partes, si bien como sabemos es una variante que parece que entre gente vacunada tiene un impacto menor, lo que sí obliga es a que la gente se aísle, algo que en el caso de Estados Unidos ha sido importante, es la enorme disponibilidad que está habiendo de pruebas. O sea, aquí sales a la calle literalmente a 2 cuadras de mi casa en la acera, te puede hacer una prueba gratuita, más o menos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y te mandan el resultado de tu teléfono celular en cuestión de quizá 45 minutos para una prueba de antígenos, quizá en cuestión de 14, 16 horas para una PCR. Esa disponibilidad es crucial porque eso lo que permite es que la gente que empieza a tener algún síntoma o que sabe que estuvo en contacto con mucha gente pueda evitar contagiar a los demás si no está consciente de que ya tiene el virus. En el caso de México esto no está ocurriendo por falta de pruebas, es decir, hay mucha gente contagiada que no sabe que lo está y que está contagiando más gente, y eso nos lleva a pensar que, por ejemplo, en el caso de México, el número de contagios va a ser mucho más alto probablemente hacia finales de este mes. Todo esto evidentemente tiene un impacto en la economía, pero lo que sí vamos a ver, Pepe, sin embargo, es que creo que se están dando cada vez más condiciones en países desarrollados para que esta crisis de COVID, digamos, tenga características más endémicas. Es decir, usos generalizados de cubrebocas, pruebas muy disponibles, mejor acceso a antivirales, anticuerpos monoclonales. O sea, esto está disminuyendo rápidamente la letalidad del virus. Nuevamente, eso no es el caso, por ejemplo, en la India, porque no tienen los elementos para hacerle frente como sí lo tienen las economías desarrolladas. Pues Jorge, te agradezco mucho que nos ayudes a entender. Ojalá y nos brindes la oportunidad de volver a contactarte prontito, para ver la dimensión del impacto real que tiene el tema de la venta de Banamex, de Citigroup, se deslinda de Banamex, del Banco Nacional de México. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se toma en los mercados? ¿Qué es lo que viene? ¿Conviene la mexicanización como quiere el presidente de la República? ¿Quiénes podrían ser los inversionistas que estarían interesados en formar un banco? ¿O puede venir un nuevo grupo internacional a hacerse cargo? En fin, si nos permites, te buscamos pronto la semana entrante, si tu agenda lo permite, y le entramos al tema también, que es de un enorme interés, porque ya se habla de ventas, de ofertas de primavera. Me encantaría hablar de eso, Pepe. Creo que hay un par de ángulos que la verdad no he oído a otros analistas hablar de ellos y creo que son relevantes, así que lo platicamos cuando tú me digas. Te buscamos el lunes sin falta. Claro que sí, Pepe. Un saludo y feliz fin de semana. Un saludo muy formal, claro, muy caluroso, cálido, con Jorge Suárez Vélez. Él es columnista del periódico Reforma, analista financiero, radicado en la ciudad de Nueva York. Una pausa breve, volvemos. Antes de ir al cristalazo con mi compañero, el periodista Rafael Cardona, permítame un contacto rapidísimo con el periodista Francisco García Davish, director y fundador de la agencia de noticias Cuadratín. Y estamos tocando la puerta de Francisco García Davish hoy y de Cuadratín porque esta empresa que está presente en medio país, por lo menos, hoy cumple 20 años de operaciones. Francisco, no podíamos dejar pasar esta fecha, 14 de enero, para mandarte un fuerte abrazo y los mejores deseos por muchos años más en este trabajo arduo de la información. ¿Cómo estás, Francisco?
Querido Pepe, muy buenas noches, pues soy muy agradecido contigo, con Grupo Fórmula y con todos los medios de comunicación nacionales, de los líderes de opinión, de los colegas periodistas que a lo largo de esos 20 años, Pepe, han sido generosos, nos han tenido confianza, han creído en nosotros y precisamente por eso, entre otros factores, Cuadratín ha pudo trascender el ámbito estatal, el ámbito michoacano, para, como tú ya dices, posicionarnos hoy en 16 entidades federativas de la República. Pepe, te agradezco infinitamente esta oportunidad de saludarte. Tú eres pieza fundamental, tú desde el principio has estado con nosotros, nos has apoyado, nos has guiado, nos has orientado, nos has abierto la tribuna, y eso nosotros lo valoramos porque nos fortalece, nos da más legitimidad, nos da más punch. Querido Pepe, en la provincia hay muchos medios muy importantes, muy trascendentes, que hacen trabajos profesionales de largo aliento y alcance, pero pues ahí se quedan en el ámbito estatal, Pepe. Así es de que gracias por tu apoyo, por tu confianza del Grupo Fórmula, y estamos a la orden siempre, querido Pepe. Pues enhorabuena, reiterados los saludos y felicitaciones y desde luego reconocimiento al trabajo profesional de la agencia informativa Cuadratín, a todos y cada uno de los corresponsales, a muchos de los cuales tenemos el gusto de conocer siempre en la noticia, siempre inmediatos, siempre presentes y puntuales. Enhorabuena, con mucha credibilidad desde luego. Enhorabuena, fuerte abrazo, Francisco García Davich, y muchos años más en el hashtag Cuadratín20, tengo entendido que se llama Cuadratín20. Podemos seguir a través de redes sociales pues una serie de presentaciones o ejemplos donde ustedes están, digamos, concentrando grandes y relevantes acontecimientos cubiertos por la agencia Cuadratín. Se puede encontrar fácilmente en este hashtag Cuadratín20, hashtag Cuadratín20. Gracias, Francisco García Davich. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Abrazo a ti y al auditorio. Hasta pronto. Enhorabuena, felicidades a Cuadratín, 20 años de noticias. Vamos con Rafael Cardona, vamos al cristalazo. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Me da muchísimo gusto saludarte, saludarlos a todo el equipo, a los amigos de Cuadratín también, y comentarte, Pepe, algo que me está rondando mucho la cabeza y que tiene que ver con esta enorme fábrica de problemas en lo que se ha convertido el gobierno que ahora tenemos. Yo creo que en el fondo de las cosas, es un poco lo que comentabas con Chucho Silva, yo creo que en el fondo de todo este golpe contra el Instituto Nacional Electoral y contra el CIDE y contra los órganos autónomos, hay un intento de pedagogía democrática de parte del presidente. Yo creo que el presidente, como un hombre formado en disciplinas del humanismo del siglo pasado, alguna vez oyó eso de que la letra con sangre entra. Y yo creo que para él la democracia también entra por la fuerza. Hay que volver a este país democrático, aunque no entienda que la única fórmula democrática real es la de él. Entonces, ¿por qué los órganos autónomos son tan incómodos para este gobierno? Porque no comparten su visión democrática. ¿Por qué el CIDE es una institución incómoda? Bueno, pues porque los egresados del CIDE son por lo general críticos. Y así como fueron críticos del gobierno anterior, lo son de este, nada más que este no aguanta. Y si no, bueno, pregúntale a Carlos Elizondo, o pregúntale a Zuckerman, o pregúntale a cualquiera de los muchos amigos y conocidos nuestros que han hecho del análisis académico una nueva forma del ejercicio periodístico en el análisis y la crítica. Entonces, los institutos de transparencia no sirven porque no terminaron con la corrupción. El Instituto Electoral simplemente solapó fraudes electorales de los cuales el propio presidente fue víctima y no se puede permitir. La nueva democracia mexicana es la democracia que se construye a imagen y semejanza del presidente. Y todo lo que no se parezca a sus ideas o no sea
el seguimiento de sus instrucciones, automáticamente es una obra de lo que Echeverría habría llamado los emisarios del pasado. Y los emisarios del pasado son los conservadores, los reaccionarios, son todo aquel que no piense de la manera de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los problemas reales del país no se resuelven, Pepe. La violencia no cede. Los contagios del coronavirus, por una política empecinada y terca, como ya sabemos que es, llegan hasta el Palacio Nacional. Las medicinas no existen. Los órganos autónomos van sumando uno tras otro sus fracasos institucionales y hoy le toca al CIDE, pero dentro de poco le va a tocar a la UNAM, ya le mandaron 2 o 3 avisos y todo esto es un festín un poco caníbal, donde yo veo a gente como Pablo Gómez o Mario Delgado, pues tocando los tambores y preparando el caldero para echar ahí a los consejeros electorales. Veo al presidente de la Cámara de Diputados denunciando penalmente a quienes hacen su trabajo en el Consejo General del INE. Y entonces, Pepe, uno se pregunta si esta ratificación del mandato lo único que va a lograr es el endurecimiento absoluto de la radicalización ya pregonada por el propio presidente. Él ya dijo, no hay tiempo para simulación. No vamos a dar un paso atrás. Esto sigue así y el lema del gobierno pues ya no sería como en el caso de Madero, sufragio efectivo, no reelección. El lema es ante cualquier crítica, ante cualquier posibilidad de desviación, me canso, ganso. Gracias, Rafael. Gracias y buen fin de semana. Cuídate mucho con los consejos del doctor Vaporruf. ¿Verdad? Ya Muchas gracias. Ya estaremos listos para el próximo lunes. Y para el próximo tecito. Gracias, que estés bien. Saludos por casa. Adiós. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, Rafael Cardona, el Cristalazo. Una pausa breve, volvemos. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Mercado y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación en este momento con Armando Guzmán, corresponsal de este espacio de noticias de Grupo Fórmula en la Unión Americana. Mientras la afición al fútbol americano, y de lo cual hablaremos con Alfredo Domínguez Muro en un momento más, está muy interesada cómo vienen los juegos de postemporada, en fin, los playoffs. El presidente Biden está muy preocupado por el tema de su popularidad, que mire, va en descenso, pero no lento, sino precipitado. Armando, un saludo hasta Washington, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Las cosas están muy graves para Joe Biden. Quinnipiac, la Universidad de Quinnipiac, con esta encuesta en la que le da solamente el 33% de aprobación, es fatal. Y te voy a decir, faltan 3 años todavía para que el presidente entre a elecciones nuevamente. Pero faltan solamente 10 meses para las elecciones de medio término del Congreso. Y este presidente podría perder el control de las 2 cámaras del Congreso que tienen ahora los demócratas. Ahora, todo esto empezó hace ya varios meses. El presidente presentó 2 paquetes de reconstrucción de COVID. Uno para reconstruir toda la maltrecha infraestructura en Estados Unidos, puentes, carreteras y un montón de otros problemas que hay en este país en infraestructura. Y también presentó otro que era caro, eran casi $3 billones, muchísimo dinero, pero ese paquete era para que la gente tuviera un montón de ayudas, desde pagar renta para quien no puede hasta pagar nanas a quien no los puede pagar. En fin, era una serie de repartir juguetes y repartirle regalos a todo el mundo en el país. Y hay 2 senadores demócratas,
Uno se llama Joe Manchin, representa al estado de Virginia Occidental, y la otra se llama Kyrsten Sinema, que es una senadora de Arizona, y los dos se opusieron. Ahora, si tú le quitas 2 a los 50 senadores demócratas que hay en el Senado, te quedas con 48, y esos 2 no van a votar con los republicanos, pero aún así sería una cuestión de 50 republicanos contra 48 demócratas. ¿Te das cuenta del lío en el que está metido el presidente? Con estos 2 senadores, el presidente no ha podido tener la aprobación de ese paquete de reconstrucción. Después, hay otro paquete para garantizarle a la gente que va a tener acceso a las votaciones libres. Y esto se hace porque 19 estados republicanos, que son el partido contrario a Biden, emitieron 34 medidas para evitar que la gente vote, porque dicen que los que votan van a votar por los demócratas y por Biden. Entonces, todo eso ha hecho que la gente se desencante del presidente. Y ayer la Corte Suprema le dio 2 golpes al quitarle la autoridad para demandar que las empresas manden a sus empleados, las empresas con más de 100 empleados, manden a sus empleados a vacunar. La Corte dijo que no, y esto hizo que el presidente estuviera desesperado. Vino aquí al Congreso y ha andado en el Congreso tratando de buscar amigos y no los encuentra. Ese es el problema mayor, y es por eso te da la explicación de por qué está al 33% en las encuestas el presidente de Estados Unidos el día de hoy, Pepe. Regreso contigo.